El calor del atardecer sureño colgaba pesado sobre las aceras agrietadas de Baton Rouge, Luisiana. Los mosquitos zumbaban perezosamente en el aire anaranjado, y en la distancia aullaba una sirena, como una advertencia que ya nadie escuchaba. Allí, el racismo no gritaba, susurraba, se deslizaba, y sonreía con una placa. El oficial Anthony Myers sujetaba el volante de su patrulla como si fuera el cuello de algo que despreciaba. Su rostro era una máscara de piedra, pero sus ojos cazaban por la calle, no buscaban crimen, sino color. Veamos quién no encaja esta noche, murmuró con desprecio. Y entonces lo vio. Un hombre negro, alto, caminando con calma y seguridad, limpio, silencioso, sin pantalones caídos, sin música fuerte, sin gestos de desafío, solo una bolsa al hombro y el cansancio de quien ha visto demasiado. Myers entrecerró los ojos. Militar, quizás, pero muy relajado, sin uniforme, sospechoso. Ese hombre se llamaba Johnny Goldberg, 35 años, teniente coronel condecorado del Ejército de los Estados Unidos, recién regresado de una misión en el extranjero. Solo otra tarde, solo otra caminata, solo otra ciudad que no lo conocía, pero creía que sí. Volvía a casa, sin apuro, solo el sonido de sus botas sobre el asfalto, la brisa contra su piel, y esa tensión silenciosa y familiar de ser negro en Estados Unidos después del anochecer. La patrulla frenó de golpe. Johnny giró ligeramente la cabeza, no con miedo, solo, alerta. Tú, detente ahí mismo, gritó Myers al bajarse del auto, con la mano ya en la empuñadura de su bastón. Johnny alzó una ceja. ¿Hay algún problema, oficial? Myers sonrió con arrogancia. Lo habrá si no mantienes las manos donde pueda verlas. ¿De qué se me acusa? No encajas en este lugar. La mandíbula de Johnny se endureció, pero su voz se mantuvo tranquila. Acabo de salir del trabajo. Sirvo a este país. Claro que sí, muéstrame tu identificación, ahora. Y entonces empezó. La humillación, el cacheo, el empujón contra el capó, las esposas, la botella de agua vaciada sobre su cabeza mientras el oficial reía. Y durante todo eso, Johnny no dijo ni una palabra, porque él ya sabía, estaba a punto de darle una lección que Myers jamás olvidaría. Las luces fluorescentes dentro del precinto zumbaban como un enjambre de insectos furiosos, frías, estériles, el tipo de luz que hacía sentir culpable hasta al inocente. Johnny estaba sentado en un banco de metal con las muñecas aún esposadas, sangre seca en la comisura de su boca por el empujón brutal al subirlo a la patrulla. No había dicho una sola palabra desde que lo trajeron. El oficial Myers estaba junto al escritorio de registro, bromeando con otro agente. Sí, encontré a este tipo rondando por Pan Street. Dijo que estaba en el ejército. Se burló. Ya sabes, todos dicen eso cuando los agarramos. La sargento Kimberly Brooks levantó la vista de sus papeles. Mujer negra de unos 40 años, endurecida por años de intentar mantener su placa y su dignidad. Entrecerró los ojos al mirar a Johnny, luego a Myers. ¿Te dio problemas?, preguntó. No, tipo muy callado, casi da miedo. Brooks se levantó y caminó lentamente hacia el banco. Se agachó frente a Johnny. ¿Nombre?, preguntó suavemente. Él la miró. Sus ojos estaban cansados, pero no débiles, calmados, pero filosos. Johnny Goldberg. Ella se congeló. Su respiración se cortó por un segundo. ¿Eres militar? Él no asintió, no se movió, solo habló con calma. Teniente coronel, División de Infantería 22. Mi identificación está en mi billetera. La deben tener en evidencia, asumiendo que tu chico no la tiró. Brooks se puso de pie como si le hubiera atravesado un rayo. Tráiganme su billetera, ahora. Myers parpadeó. ¿Qué? Te está engañando, Kim, no le creas. Brooks se giró con firmeza. He dicho, ahora. Pasaron minutos. El ambiente se congeló. Sin risas, sin papeleo, solo tensión. Un joven oficial, rostro nuevo, nervioso, entró con la billetera y se la entregó a Brooks. Ella la abrió, leyó la identificación militar. Y se congeló. Todo le dio vueltas. Su piel se volvió fría. Dios mío, su voz se quebró. Se volvió hacia Myers. Idiota. ¿Qué? ¿Es solo otro matón? No, susurró ella. Arrestaste a un oficial condecorado, a un maldito teniente coronel.
Asaltaste a un soldado. El rostro de Mier se desmoronó. Su sonrisa desapareció. Dio un paso atrás. Espera, yo no sabía. No te importó saberlo. Johnny habló de nuevo. Te di la oportunidad de preguntar. Elegiste humillarme. Otro oficial, el capitán Donnelly, hombre blanco de unos 50 años con la espalda rígida y mirada cansada, entró a la sala. ¿Qué está pasando? Brooks le entregó la identificación. Sus manos temblaron al leerla. Llamen a asuntos internos. Ya. Y consíganme un médico. Señor. Él no se quejó de heridas. Está sangrando. Está golpeado. Y ahora es nuestro invitado. Es una orden. Johnny seguía sentado. No dijo nada. Pero algo en sus ojos cambió. Una pequeña llama empezó a crecer detrás de ellos. No era rabia. Era justicia, fría y calculada. Y esto, apenas comenzaba. Antes de seguir, hagamos una breve pausa. Cuéntanos en los comentarios, ¿desde dónde escuchas nuestras historias? ¿Te ha pasado algo similar o conoces a alguien que lo haya vivido? Queremos leer tu experiencia. Y no olvides seguirnos para no perderte lo que viene. Continuamos. A la mañana siguiente, la ciudad despertó en medio de una tormenta que no tenía nada que ver con el clima. El video se había filtrado. Alguien, nadie dijo jamás quién fue, había tomado una copia de seguridad del sistema de vigilancia de la comisaría y la había subido a internet. En cuestión de horas, el video del oficial Miers arrestando y empujando a un hombre negro, que resultó ser un alto mando militar, estalló en las redes como fuego sin control. La toma era granulada, pero clara, Miers riendo, llamando a Johnny chico mientras lo empujaba al asiento trasero del patrullero. Los insultos raciales no estaban ni disimulados, los dijo como si fueran parte de su uniforme. Al mediodía, el video ya tenía 1 millón de visitas. Al anochecer, los camiones de noticias se alineaban frente a la comisaría. Dentro, el caos. La sargento Brooks llevaba su segundo café negro y su tercera llamada de emergencia cuando finalmente entraron los de asuntos internos, no uno, sino 4 agentes, encabezados por Marcella Grant, una mujer de mirada afilada y fama de quebrar policías corruptos como ramas secas. No sonrió, no se sentó, solo se paró frente al escritorio del capitán Donnelly y arrojó una carpeta encima. Tenemos un problema. No me digas, murmuró Donnelly, frotándose las sienes. Está presentando cargos, y tiene todo el derecho. No es solo un militar, tiene 2 estrellas de bronce, múltiples misiones de combate y un expediente intachable. Brooks agregó, también nos entregó una lista de cada incidente racial que ha tenido con la policía. Algunos son nuestros. El silencio se apoderó del cuarto. Mientras tanto, Johnny Goldberg estaba sentado en una oficina privada al fondo del precinto, ya sin esposas, ya sin silencio. 2 abogados lo acompañaban, uno militar, uno civil. Una tercera silla permanecía vacía, reservada para la representante del Departamento de Justicia, que venía en camino. Le habían traído su uniforme, impecable, condecorado, sentado con las manos cruzadas sobre la mesa. No transmitía rabia, sino control. Miers, encerrado en una sala pequeña del otro pasillo, sudando frío. Aún no comprendía del todo la magnitud de lo que había hecho. Para él, solo había sido otro patrullaje, otra revisión de rutina. Fue criado en un sistema que le susurraba al oído, tú tienes la autoridad, ellos son la amenaza. Pero esa mentira ahora se deshacía, ante el mundo entero. Afuera, los manifestantes ya comenzaban a reunirse, carteles, cánticos, rostros de todos los colores exigiendo justicia, no solo por Johnny, sino por cada nombre como el suyo. Un nombre retumbaba más fuerte que todos. Digan su rango. Teniente Coronel Johnny Goldberg. Un hombre negro en uniforme, humillado. Un oficial blanco con placa, expuesto. Y una nación que observaba. La justicia ya no era un susurro. Era un rugido. El aire estaba denso, no por la humedad, sino por la rabia. Para la segunda noche, las calles alrededor de la comisaría estaban abarrotadas. Jóvenes y ancianos, negros, latinos, blancos, nativos. Sus cánticos eran roncos, sus carteles desgastados por el viento y el tiempo, pero su propósito permanecía firme. Frente a las barricadas, se alineaban filas de policías antidisturbios, cascos, escudos, bastones, silencio. Dentro de la comisaría, el capitán Donnelly había perdido el control.
El alcalde llamó 2 veces, una para gritar, otra para suplicar. La oficina del gobernador envió una solicitud formal de desescalada, pero ya nada podía detener lo que había comenzado. El nombre de Johnny Goldberg había encendido algo más antiguo, más profundo, de lo que cualquier conferencia de prensa podría contener. Mientras tanto, a Johnny le ofrecieron un hotel bajo protección federal. Rechazó. No voy a esconderme, dijo con voz firme, mirando directamente al abogado del Departamento de Justicia. No serví 15 años en el extranjero para agachar la cabeza ante un cobarde con uniforme. Esa frase se volvió viral en menos de una hora. Los noticieros la repitieron. Se convirtió en meme. Incluso veteranos la compartieron. Algunos entre lágrimas, recordando sus propias humillaciones al volver a casa con uniforme, solo para ser tratados como delincuentes en las calles de su propio país. De vuelta en la comisaría, el oficial Miers estaba solo en una sala de detención, frente a un espejo que ya sabía que era unidireccional. Le habían quitado la placa, el arma, la dignidad. Su nombre estaba en todas partes. Su familia no respondía. Ningún colega fue a verlo. No era solo una vergüenza. Era radiactivo. Y aún así, no entendía. En su versión de los hechos, había sido una parada rutinaria, comportamiento sospechoso, negativa a identificarse, tono agresivo, las mismas frases que los racistas han usado durante décadas para encubrir abusos bajo una manta de procedimiento. Pero ya no quedaban mantas. Y la verdad fría venía por él. Esa noche, las protestas se extendieron más allá de la comisaría. Llegaron a la mansión del alcalde. Marcharon por la calle principal, bloqueando el tráfico por kilómetros. Pasaron frente al tribunal local, donde un niño negro llamado Tyrese sostenía una foto de su padre, golpeado por la policía 6 años atrás. Nunca se presentaron cargos. Tyrese tenía 14 ahora. Su voz se quebraba al gritar el nombre de Goldberg con un megáfono. En las escaleras del ayuntamiento, una mujer se desplomó entre sollozos. A mi hermano lo golpearon igual, y las cámaras seguían grabando. Con el uniforme puesto, Johnny Goldberg se encontraba sobre un tejado con agentes del Departamento de Justicia, observando la multitud desde lo alto. Apretaba la mandíbula. Estas ya no son protestas, dijo la agente Marcella Grant a su lado. No, respondió Johnny, esto es un juicio, y todo el maldito país es el jurado. Abajo, alguien encendió una vela. Luego otra. Y otra más. Las llamas se propagaban con el viento como un mensaje transmitido de mano en mano, generación tras generación. El juicio había comenzado. Y esta vez, el pueblo no se quedaría en silencio. La ciudad ya no dormía. Al amanecer, 3 cadenas de televisión habían instalado transmisiones en vivo frente a la comisaría. Helicópteros rondaban. Agentes federales observaban a la multitud con rostros de piedra, mientras los funcionarios locales corrían tratando de salvar su imagen desmoronada. Pero el poder rara vez admite debilidad. Detrás de puertas cerradas y mesas de roble pulido, comenzaba la verdadera guerra. En una oficina silenciosa en Washington, D. con ventanas oscurecidas, un grupo de hombres y mujeres de traje revisaban las imágenes que ya habían dado la vuelta a todo el país, el oficial Anthony Myers arrojando agua sobre la cabeza de un hombre negro, burlándose de él, luego intentando justificar el arresto con manos temblorosas y una voz quebrada. La general Lorraine Cartwright, una mujer de 60 y tantos años, dura, con ojos profundos y una fila de medallas en el pecho, se reclinó en su silla y dijo, ese hombre al que humilló, es un oficial condecorado, corazón púrpura, 2 misiones en Afganistán, recomendado por el secretario de Defensa. Silencio. Alguien del Departamento de Justicia murmuró, tenemos que adelantarnos a esto, controlar la narrativa. Cartwright se rió por lo bajo. ¿Controlar el qué? Las calles ya están hablando más fuerte que todos sus comunicados. Otra voz, más grave, más cínica. Bien, entonces sacrifiquemos al oficial, un chivo expiatorio, protegemos el sistema, no a las personas. Mientras tanto, Johnny Goldberg fue convocado a un edificio militar discreto, sin reporteros, sin protestas, solo silencio y jerarquía. Entró a una sala donde lo esperaban 4 oficiales superiores, 3 hombres y una mujer, uniformes impecables, rostros impenetrables. El del centro, un general de 3 estrellas, se levantó lentamente.
Queremos que consideres retractarte de tus declaraciones públicas, empezó. Te estás convirtiendo en un símbolo, Johnny, y los símbolos se consumen rápido. Johnny no parpadeó. ¿Quieren que me desdiga de lo que viví? Queremos proteger tu carrera. El ejército no necesita un mártir político. Lo que quieren es protegerse ustedes. Pausa, cambio de tono. Ofrecemos ascenso, coronel, anticipado. Johnny los miró a todos a los ojos. No me están ascendiendo, me están intentando comprar. El silencio que siguió fue el más fuerte que había escuchado en su vida. Allá afuera, las protestas evolucionaban. No solo ira, estrategia. Líderes comunitarios instalaron puestos de comida, agua, carpas médicas. Observadores legales caminaban por el perímetro. Abogados ofrecían tarjetas y asesoría a cada adolescente detenido por la policía. Algo más grande estaban haciendo. Y dentro del mismo departamento de policía, las grietas comenzaban a mostrarse. El oficial Ramírez, un joven latino con apenas 2 años en el cuerpo, fue visto quitándose la placa y alejándose. No me uní para defender monstruos, dijo a un reportero fuera de cámara. Un sargento negro, a 1 año de jubilarse, pidió retiro anticipado. Incluso los que quedaban, callaban. El silencio en la comisaría ya no era por disciplina, era por vergüenza. Y en el piso de arriba, en una pequeña sala de interrogatorios, Anthony Myers estaba esposado, sudoroso y solo. Miraba al suelo cuando se escucharon pasos en el pasillo. La puerta se abrió. Y por primera vez en horas, levantó la mirada. Johnny Goldberg entró, sin uniforme, sin prensa, sin cámaras, solo él. Myers se encogió en la silla. Johnny se sentó frente a él, con las manos entrelazadas. No vine por venganza, dijo en voz baja. Myers se estremeció. ¿Entonces qué quieres? Johnny se inclinó hacia adelante. Quiero que lo digas, en voz alta, di por qué me detuviste, di qué realmente viste cuando me miraste. Una larga pausa. Los labios de Myers temblaban. No pudo hablar. Johnny se levantó. Entonces te quedarás aquí hasta que puedas. Y se fue. La presión, al final, venía de todos lados. Pero solo un lado decía la verdad. Y la verdad, una vez dicha, no vuelve tranquila a las sombras. La mañana después de la entrevista, Johnny no durmió, no podía. El peso de lo que estaba sucediendo, las vidas que se habían trastocado, las verdades que habían salido a la luz, le presionaba como una prensa de hierro. Ya no se trataba solo de lo que le había pasado a él, se trataba de lo que estaba sucediendo con todas las personas que se parecían a él, que sentían la mano invisible del sistema apretando más cada día. Se sentó en la mesa de la cocina, mirando el teléfono que había estado vibrando con mensajes toda la noche, llamadas de su madre, de sus viejos compañeros de la milicia, de sus oficiales superiores, y luego, el mensaje que lo cambió todo, un texto de un funcionario del gobierno: sabemos que has sido contactado por los reporteros, no hables con nadie más. Esa era la advertencia. Sabía lo que significaba. Al día siguiente, el peso se hizo más pesado. Se lanzó una investigación federal sobre el oficial Anthony Myers, y aunque el departamento ya lo había dejado a su suerte, se hacía evidente que esto ya no era solo un problema local, estaba convirtiéndose en una crisis nacional, y en el centro de todo estaba Johnny Goldberg, el hombre que se atrevió a desafiar al sistema. El teléfono volvió a sonar. Esta vez, no era una invitación para una resolución pacífica, era una amenaza. Señor Goldberg, dijo la voz, fría y amenazante, no tiene idea de lo que está enfrentando. Johnny se quedó quieto por un largo momento, las palabras flotando en el aire, vibrando con la promesa de peligro. La voz continuó. Nos aseguraremos de que nunca vea su ascenso. Vamos a arruinar su carrera. ¿Cree que es intocable solo porque lleva un uniforme? Siempre hay una manera de callar a personas como usted. Johnny no respondió inmediatamente. Conocía el juego. El sistema no estaba interesado en la justicia. Estaba interesado en el control. ¿Quién eres?, preguntó Johnny en voz baja. La voz al otro lado se rió. No importa. Lo que importa es que sepa lo que pasa cuando cruza la línea. Esa misma noche, Johnny entró en la oficina de la reportera de investigación que había estado siguiendo la historia desde el principio, Kendra Harris. Ella había mantenido el fuego encendido cuando otros intentaron apagarlo. Estás presionando demasiado, le advirtió ella, su voz suave pero urgente. Johnny se apoyó contra la pared.
con los brazos cruzados. No estoy presionando lo suficiente. No entiendes. Esto no se trata solo de Miers. Esto se trata de cada oficial como él, de cada institución que ha permitido que este comportamiento prospere. Quieren enterrar la verdad, Kendra, y van a intentar enterrarme con ella. Kendra lo miró, su expresión aguda. ¿Y si tienen éxito? Los ojos de Johnny se estrecharon, su mandíbula apretada. No lo harán, pero Kendra no estaba tan segura. Las personas en el poder no pierden. Ellos enterrarán a los que los hacen incómodos. Se adelantó, su tono ahora feroz. No esta vez. Johnny no se dio cuenta de que la verdadera batalla acababa de comenzar. Mientras la investigación sobre Mier se presentaba como un esfuerzo por la justicia, detrás de las puertas cerradas, personas poderosas ya estaban moviendo los hilos para controlar la narrativa. La verdad estaba siendo moldeada y retorcida, pero Johnny no iba a ceder. Ya no. A la sombra, se llevó a cabo una reunión secreta. Altos funcionarios del gobierno se sentaron en una sala tenuemente iluminada, sus rostros ocultos en las sombras. Estaban bien al tanto de la tormenta que se estaba desatando alrededor de Johnny, y ya habían decidido lo que debía hacerse. Tenemos que callarlo, dijo uno de ellos. ¿Pero cómo?, preguntó otra voz. Una tercera voz, más profunda y vieja, respondió, lo golpearemos donde más le duele. Nos aseguraremos de que todos a su alrededor se vuelvan contra él. No podrá confiar en nadie, ni siquiera en las personas que pensó que eran sus aliados. Era un libro de jugadas familiar, un libro de jugadas que había funcionado durante generaciones. Y ahora, iban a usarlo contra Johnny Goldberg. La siguiente semana, la vida de Johnny volvió a dar un giro inesperado. Fue convocado a una reunión con el mismo general que le había ofrecido un ascenso a cambio de su silencio, pero esta vez, no había amabilidad. Teniente Coronel Goldberg, comenzó el general, con voz medida y calma, pero con una punta de dureza que cortaba el aire. Hemos recibido informes de varios de sus compañeros. Han expresado su preocupación sobre su capacidad para servir como oficial del ejército después de sus acciones. Johnny no flinchó. ¿Qué acciones? Los ojos del general se entrecerraron. Ha hecho un espectáculo público. Ha puesto en peligro la reputación del ejército y ha atraído atención innecesaria a algo que debió haberse manejado en privado. ¿Manejarlo en privado?, repitió Johnny, alzando la voz. ¿Quieres decir cubrirlo? Hubo una pausa. Los labios del general se apretaron. Le estamos ofreciendo una salida, coronel. Una renuncia tranquila, sin prensa, sin problemas. Solo aléjese. Johnny se levantó, la silla chirriando contra el suelo. Ya he visto esta jugada antes. No pueden comprarme. No voy a ir a ningún lado. El general no dijo nada durante un largo rato. Luego, su expresión se endureció. Lo hará, dijo con frialdad. Lo hará, o nos aseguraremos de que nunca vuelva a usar ese uniforme. Johnny sabía lo que se venía. Las amenazas ya no eran sutiles, pero también sabía algo que el sistema no entendía. Lo habían subestimado. La verdad era un arma. Johnny estaba armado. La presión sobre Johnny estaba aumentando. Las paredes se cerraban sobre él con cada hora que pasaba. Las amenazas se habían escalado a algo más oscuro, más siniestro. Las figuras sombrías que habían comenzado a mover los hilos detrás de escena se acercaban. Johnny podía sentir el calor de su mirada en cada uno de sus movimientos. Nunca se había sentido tan solo en su vida. Ni siquiera durante sus días más difíciles en el campo de batalla. Su teléfono volvió a sonar. Otra llamada anónima, otra demanda de su silencio. Ya estaba acostumbrado a ello, pero aún así sentía un escalofrío cada vez que sonaba. Contestó sin dudar. Su voz tranquila pero su mente acelerada. Sigues luchando, ¿verdad?, dijo la voz al otro lado, goteando desdén. No voy a ir a ninguna parte, respondió Johnny, su tono firme, aunque podía sentir la tensión en su pecho. No hasta que la verdad sea escuchada. Hubo una larga pausa. El silencio se extendió entre ellos como un alambre tenso. No entiendes, ¿verdad? Ya estás terminado. El sistema no es algo que puedas vencer. Podemos arruinarte de maneras que ni siquiera imaginas. No les tengo miedo, dijo Johnny, las palabras cargadas de más peso del que había querido. La voz al otro lado se rió de manera oscura. Ya veremos. La llamada terminó abruptamente. Johnny miró la pantalla por un momento, su mente girando con la gravedad de la situación. Ahora no tenía más opción que seguir adelante, exponer el sistema tal como era. Pero con cada movimiento que hacía,
Las apuestas se elevaban. Podía sentir los ojos de sus superiores sobre él, esperando que cometiera un error. Algunos de sus aliados más cercanos comenzaban a distanciarse, susurrando que estaba cometiendo un error. Decían que sus acciones destruirían su carrera, su reputación. La presión aumentaba por todos lados, pero Johnny no era de los que se echaban atrás. Más tarde ese día, Johnny se encontró en otra reunión tensa con sus oficiales superiores. El General Langford, quien le había ofrecido la renuncia tranquila, ahora estaba sentado frente a él, su expresión más fría que nunca. La sala estaba llena de un aire de finalización, como si la decisión ya se hubiera tomado. Coronel Goldberg, comenzó el general, con voz calmada pero teñida de un filo. Hemos sido pacientes, pero estás haciendo esto más difícil de lo que debería. La mirada de Johnny no vaciló. No estoy aquí para hacer las cosas fáciles. Estoy aquí para hacer las cosas bien. Los labios del general se curvaron en una sonrisa delgada, pero no había humor en ella. No vas a ganar esto, coronel. Crees que eres algún tipo de héroe, pero todo lo que estás haciendo es cavar tu propia tumba. Johnny mantuvo su mirada fija en él. No estoy cavando nada. Estoy exponiendo la verdad. Los ojos del general se entrecerraron. ¿Verdad? La única verdad aquí es que estás causando un daño irreparable. Ya hemos dejado claro que esto debe terminar. Necesitas tomar una decisión, tu carrera o tu cruzada. El peso de sus palabras flotó en el aire como una soga. Johnny se levantó, la silla chirriando contra el suelo. Elijo la verdad, y lucharé por ella, cueste lo que cueste. Salió de la habitación, sabiendo muy bien que su camino hacia adelante era incierto, pero ya no había vuelta atrás. Paremos aquí por un breve descanso. Nos encantaría saber de ti en los comentarios. ¿De dónde escuchas nuestras historias? ¿Te ha pasado algo similar? No olvides suscribirte. Continuamos. Johnny ya había tomado su decisión. No había vuelta atrás. La ciudad a su alrededor se sentía diferente, como si hubiera estado conteniendo la respiración, esperando que algo sucediera. El aire estaba cargado de tensión. El ruido de las calles más fuerte que nunca. La realidad de sus decisiones lo estaba abrumando, pero él se mantenía firme, inquebrantable. Su misión, su lucha por la justicia, se había convertido en algo mucho más grande que él mismo. Había expuesto la corrupción en el departamento, el racismo que corría por las venas de la policía, y la red siniestra que había existido durante años. Pero ahora, las consecuencias eran reales. El sistema no lo dejaría escapar. Venían a por él. Johnny lo sabía. Podía sentir la cuerda apretándose, las paredes cerrándose. Los siguientes días fueron un torbellino de reuniones, conferencias de prensa y amenazas. Johnny se había convertido en un hombre marcado. Su rostro estaba en todas las noticias. Su historia era un campo de batalla entre los que lo apoyaban y los que querían destruirlo. La presión era insoportable, pero Johnny había pasado por cosas peores. Había sobrevivido a guerras, traiciones y el peso constante de un sistema que nunca se había preocupado por él. Pero esta lucha era diferente. Esta vez, Johnny no luchaba solo por su supervivencia, luchaba por algo más grande, la verdad. Una noche, mientras Johnny estaba sentado en su apartamento débilmente iluminado, mirando las pruebas que había reunido durante las últimas semanas, su teléfono vibró. Era un mensaje de texto de Kendra. Necesitamos hablar. Encuéntrame en el lugar de siempre. Es urgente. Johnny no dudó. Agarró su chaqueta, el peso de la situación colgando sobre él como una nube tormentosa, y salió de su apartamento sin pensarlo dos veces. Kendra ya lo esperaba en su lugar habitual, un café tranquilo en el corazón de la ciudad. El tipo de lugar donde la gente podía hablar sin temor a ser escuchada. Ella se veía más agotada de lo usual, los ojos enrojecidos, y su expresión tensa. Johnny, dijo cuando él se sentó frente a ella, esto es más grande de lo que pensábamos. Ellos están tirando de todos los hilos ahora. Los medios están bajo su control. Los políticos se están volteando en tu contra. Es solo cuestión de tiempo antes de que actúen contra ti. Johnny se inclinó hacia adelante, su mirada fija. No vine aquí para retroceder. Kendra, ¿sabes por qué estoy luchando? Lo sé, respondió ella en voz baja, pero no van a parar. Tienen demasiado poder, demasiada influencia. Están dispuestos a hacer lo que sea para enterrarte. Entonces tendrán que matarme primero, dijo Johnny, las palabras amargas en su lengua. Kendra extendió su mano sobre la mesa y la colocó sobre la de él. Johnny, por favor, tiene que haber otra forma. Johnny retiró su mano.
Su frustración evidente. No, no la hay. Esto ya no es solo por mí. Se trata de todos los que han sido oprimidos, de todos los que han sido silenciados. No puedo dejarlo salirse con la suya. Esa noche, Johnny recibió una llamada que cambiaría todo. Era un número desconocido, pero Johnny sabía quién era antes de contestar. La voz al otro lado era fría, autoritaria. Coronel Goldberg, dijo la voz. Espero que hayas disfrutado de los reflectores, pero tu tiempo se ha acabado. Tienes una última oportunidad para terminar con esto. Aléjate, desaparece, o haremos que lo lamentes. El corazón de Johnny se aceleró, pero su voz era firme. No me voy a ir a ninguna parte. Estás cometiendo un error, advirtió la voz. No nos importa la verdad, nos importa el poder, y nunca ganarás esta lucha. La línea se cortó. A la mañana siguiente, Johnny recibió un paquete. Dentro había una carta amenazante, junto con una foto de su familia, su esposa, su hija pequeña, sus padres envejecidos, todos sonriendo en una foto tomada años atrás. Un mensaje estaba escrito en la parte trasera de la foto: sabemos a quién amas, y nos aseguraremos de que sufran. El estómago de Johnny dio un vuelco al leer las palabras. Ya no solo lo amenazaban a él, estaban amenazando a las personas que más amaba. Su mente corría, el enojo y el miedo le desgarraban el pecho. Llamó inmediatamente a Kendra. Han cruzado la línea. Necesito hacer algo ahora. Te ayudaré, dijo Kendra, su voz decidida. No podemos dejarlos ganar. Claro, Johnny sabía que no había vuelta atrás. La lucha había escalado a algo mucho más peligroso. Las apuestas ya no se trataban de su carrera o reputación. Se trataba de su vida, y de la vida de los que amaba. Pasó los siguientes días haciendo planes, contactando a fuentes confiables en los medios y en la policía. Ya no se trataba solo de exponer la verdad. Se trataba de sobrevivir. Y sobrevivir significaba contraatacar, sin importar el costo. Johnny se despertó en las primeras horas de la mañana. El aire frío que entraba por la ventana rota mordía su piel. Su apartamento estaba vacío, en silencio. El peso del mundo lo presionaba, y sabía que no había forma de escapar de ello. Este era el momento que había estado esperando, el momento en que todo llegaría a su fin. Cada decisión, cada elección, lo había llevado hasta aquí, y no había vuelta atrás. Las llamadas telefónicas seguían llegando, cada una más amenazante que la anterior. Había escuchado el miedo en la voz de Kendra, vio la incertidumbre en los ojos de sus colegas. Las paredes se cerraban sobre él, pero Johnny sabía que tenía que enfrentarlo de frente. La corrupción, el poder, los años de dolor y opresión, todo tenía que terminar ahora. Su mano se apretó alrededor del pequeño cuaderno negro que había llevado consigo a todas partes. Estaba lleno de nombres, fechas y verdades, cosas que había recopilado durante los años, cosas que expondrían la podredumbre que había estado proliferando en la fuerza policial. Había hecho una promesa a sí mismo de que llevaría la justicia a las personas, sin importar el costo. Respiró hondo, el aire pesado de anticipación. Hoy era el día. Johnny se levantó, con la mente fija en lo que tenía que hacer. El lugar de la reunión estaba listo. Kendra había organizado que se encontraran en el almacén a las afueras de la ciudad, un edificio viejo y abandonado donde nadie los molestaría. Johnny tenía dudas, pero no había tiempo para titubear. Este era el momento. Mientras conducía hacia el lugar, las calles parecían inquietantemente vacías, las carreteras familiares, las esquinas por las que había pasado innumerables veces, ahora se sentían como un mundo diferente. Ya no era solo un hombre luchando por la justicia, era el objetivo. Podía sentir los ojos sobre él, una presencia en las sombras, pero Johnny no flinchó. Ya había enfrentado cosas peores. Cuando llegó, Kendra ya estaba allí, su silueta destacándose contra las ventanas rotas. Hizo un gesto para que entrara, sin dudarlo. Johnny dio un paso dentro. El almacén estaba frío, el olor a polvo y descomposición impregnaba el aire, pero en medio de todo eso había una mesa, cubierta con documentos, fotografías y pruebas que Johnny había recopilado meticulosamente durante las últimas semanas. La verdad estaba allí, expuesta para quien quisiera verla. Tienes razón, dijo Kendra en voz baja. Nos han estado vigilando, la policía ya está en camino, estarán aquí pronto. El rostro de Johnny se endureció. Entonces estaremos listos. Horas después, mientras se preparaban para la inevitable confrontación, el sonido de sirenas distantes resonaba en el aire. Venían, Johnny lo sabía, su corazón latía rápido.
pero se mantenía calmado. Ya no tenía miedo, solo resolución. Había pasado años luchando una batalla que parecía imposible de ganar, pero ahora, con la verdad en sus manos, sentía una extraña sensación de poder. La policía era corrupta, pero no podían escapar de la verdad. No importaba cuántas veces intentaran silenciarlo, la verdad siempre encontraría su camino. Los primeros oficiales llegaron, sus autos chirriando al detenerse fuera del almacén. Johnny y Kendra intercambiaron una última mirada antes de moverse a sus posiciones. Oyó el sonido de botas golpeando el pavimento, las linternas iluminando la oscuridad. La tensión era palpable mientras Johnny se preparaba para la pelea de su vida. Este era el momento que había estado esperando, cuando todo llegaría a su fin, cuando la policía finalmente enfrentaría las consecuencias de sus actos. El corazón de Johnny latía con fuerza en su pecho mientras los oficiales irrumpían en el almacén. Ellos esperaban una confrontación, pero lo que no esperaban era la determinación en los ojos de Johnny. El jefe de policía, una figura alta y amenazante, dio un paso adelante, su arma levantada. Coronel Goldberg, dijo, su voz rebosante de desdén. Has cometido un grave error. Johnny no titubeó. El error fue suyo, jefe. Han estado gobernando esta ciudad demasiado tiempo. La tensión colgaba en el aire como una nube tormentosa, pesada y sofocante. Los ojos del jefe de policía se entrecerraron, y Johnny pudo ver la ira creciendo dentro de él, pero no tenía miedo. Sabía que este era el juego final, el momento del juicio. No hagas esto más difícil de lo que tiene que ser, advirtió el jefe. Johnny sonrió, pero no había humor en su rostro. Ya es difícil, jefe. Ha sido difícil por mucho tiempo. Sin previo aviso, el disparo resonó. La sala pareció congelarse mientras los disparos retumbaban en las paredes. El cuerpo de Johnny se estremeció cuando las balas lo rozaron. El impacto como un golpe en el pecho. Se tambaleó hacia atrás, su respiración atrapada en su garganta, pero se mantuvo de pie. La sangre manchó su camisa, pero no cayó. Kendra gritó su nombre, pero Johnny apenas la escuchó. Su mente estaba centrada en una cosa, no podía dejar que ganaran. No ahora, no después de todo. Se obligó a moverse, sus piernas temblando mientras corría hacia los oficiales, sus ojos fijos en el jefe de policía. La pelea había comenzado. Johnny tropezó hacia adelante, con la sangre manchando su ropa, pero con una determinación más fuerte que nunca. El sonido de sus pasos resonaba en el almacén, la tensión palpable en el aire. Los oficiales que habían venido a silenciarlo ahora se encontraban frente a un hombre decidido a lograr que se hiciera justicia, sin importar el costo. Mientras Johnny luchaba contra el dolor, su visión se nublaba por la pérdida de sangre, pero todavía podía ver la figura amenazante del jefe de policía a lo lejos, de pie junto a un montón de cajas. El arma del jefe seguía levantada, su rostro retorcido por una mezcla de ira e incredulidad. No lo había esperado, había subestimado a Johnny. No tienes que hacer esto, dijo el jefe de policía, su voz temblando ligeramente. Ríndete, esto no terminará bien para ti. Johnny se limpió la sangre de los labios, su mano temblando pero firme. Ya ha terminado para ti, para todos ustedes, dijo, su voz baja pero firme. El jefe de policía dio un paso hacia adelante, sus ojos llenos de malicia. No tienes idea con quién te estás metiendo. Goldberg, ¿crees que esto termina aquí? ¿Crees que puedes derribarnos? Johnny negó con la cabeza, una sonrisa amarga en la comisura de sus labios. No te estoy derribando, jefe, te estoy exponiendo, y el mundo verá quién eres realmente. Antes de que el jefe pudiera responder, Johnny se lanzó hacia adelante, usando toda la fuerza que le quedaba. La batalla había sido larga, pero este era el momento final, el juicio final. El sonido de disparos resonó nuevamente en la sala, el ruido ensordecedor. El cuerpo de Johnny se estremeció cuando una bala le dio en el hombro, pero no se detuvo, no podía, ya no luchaba por sí mismo, luchaba por la verdad, por las innumerables vidas arruinadas por la fuerza policial corrupta. Con un último esfuerzo, Johnny derribó al jefe al suelo, el arma volando de sus manos. Lucharon en el frío y duro suelo, el sonido de los puños golpeando la carne resonando en todo el almacén. El jefe luchó, pero Johnny no se detuvo, cada movimiento alimentado por años de dolor e injusticia. No dejaré que ganes, gruñó Johnny, su voz rasposa. El jefe intentó liberarse, pero Johnny ahora tenía la ventaja, los años de opresión, los años de violencia,
Todo se reducía a esto. Las manos de Johnny se apretaron alrededor del cuello del jefe, su agarre inquebrantable. Ya no podrás hacerle daño a nadie más, dijo Johnny, su voz apenas un susurro, y con un último apretón aplastante, el jefe dejó de luchar. Su cuerpo se relajó en los brazos de Johnny. Johnny se sentó atrás, respirando con dificultad, el peso del momento cayendo sobre él. Lo había hecho. El jefe de policía, el hombre que había sido la personificación de todo lo que estaba mal con el sistema, ya no era una amenaza, pero Johnny no sintió victoria, no sintió alivio. La batalla estaba ganada, pero la guerra estaba lejos de terminar. El sonido de sirenas acercándose llenó el aire, pero Johnny no titubeó. Sabía lo que venía. La verdad ya estaba fuera. La corrupción había sido expuesta. Ya no había vuelta atrás. Cuando los oficiales irrumpieron, vieron al jefe tendido inmóvil en el suelo. Johnny se levantó, su cuerpo golpeado y magullado, pero resuelto. La verdad estaba en sus manos, y nadie podía arrebatarle eso. Miró a Kendra, que estaba detrás de él, su rostro pálido pero lleno de una mezcla de alivio y tristeza. La verdad había sido revelada, pero ¿a qué costo? Johnny echó un último vistazo al hombre que acababa de derrotar, el hombre que había representado todo lo que había luchado en contra. Se dio la vuelta y caminó, el sonido de sus pasos resonando en el almacén vacío, un símbolo de la lucha que finalmente había llegado a su fin. Pero Johnny sabía que la pelea no había terminado, nunca terminaría. El sistema había sido roto, pero el viaje para reconstruirlo acababa de comenzar.